Aviso en esta historia contiene referencias a violencia doméstica, intoxicación y muerte. Si estos temas te afectan, busca apoyo profesional o líneas de ayuda locales. El equipo del vídeo añadirá recursos de asistencia al final. Mi esposa me traicionó y terminó en el hospital. Todos me suplicaron que la perdonara, pero mi corazón tardó en decidir. Nunca pensé que llegaría el día en que una sirena, un timbrazo y un policía en el umbral romperían la perfección que habíamos construido durante 16 años. Aquella noche, recuerdo la hora exacta, porque la miré obsesivamente a las 9:47 de la noche. Habíamos cenado en casa, rutina de siempre. Los niños ya dormían. La casa olía a lo que siempre huele a las 10:02, a la cena que quedó a medias y a la colcha en el sofá. Elizabeth y yo habíamos hablado de cosas pequeñas, de la próxima reunión del colegio, de un informe que yo tenía que terminar. Nada que anunciara lo que vendría. El agente que llamó decía su nombre, con una voz que pretendía ser neutral, pero que temblaba, igual que la mía. Me dijo que Elizabeth estaba en el hospital, que la habían ingresado unas horas antes. Le dije que iba para allá. Él añadió una frase que aún retumba en mi cabeza. A la habitación está registrada a nombre de un compañero masculino. No dijo el nombre. No hacía falta. Conducir hasta el hospital es una memoria fragmentada, a las luces de la ciudad convertidas en franjas. El tacto del volante más duro que de costumbre, la sensación de que cada semáforo era una pequeña petición para frenar el tiempo. En la entrada de urgencias vi el alboroto en enfermeras que no caminaban, corrían. El olor a desinfectante. La pantalla con números que marcaba otras urgencias, otras vidas. Me pidieron que me sentara en la sala de espera. Sentado, miré el reloj otra vez. 10:03 p.m. Pensé en Lely y en Jos, en qué dormirían, en quién podría despertarlos si hacía falta. La humea Kerry, le dije la mínima parte. Su voz se quebró. Le pedí que viniera. Me dejaron entrar a ver a Elizabeth con una palabra de advertencia a no tocar. Había vendajes, un hematoma que asomaba en la sien, una mirada que ya no era la de siempre. Estaba pálida, con la respiración irregular. Me miró y en esa mirada vi confusión y algo que se parecía a culpa, pero también una distancia que no había sentido antes. Detrás del vidrio, uno de los detectives, el detective Parker, me dijo, con voz escueta, que debían tomar declaraciones y que había indicios de que se había producido una caída, pero que la palabra compañero necesitaba aclaración. No supe cómo reaccionar. Un puñado de imágenes se mezclaron en mi cabeza. Fotos, ginavidades, una cama con sábanas revueltas, el dibujo de Lilith pegado en la nevera. Me sentí, por primera vez, estúpido por haber supuesto que lo que no se veía no existía. Un compañero, le pregunté a Parker. Él evitó el juicio. Hay registros que apuntan a un hombre que figuraba con ella la noche de la reserva y en varias salidas previas. Estamos verificando identidad y relación. La palabra compañero colgaba en el aire como una prueba que yo aún no sabía cómo sostener. Me dejaron escasos minutos con Elizabeth. Intentó hablar, tartamudeó una excusa sobre haberse tropezado, sobre haber bebido más de la cuenta en una reunión y perder el equilibrio. Sus palabras iban y venían, como si a veces le costase fijarse en la continuidad de la frase. La enfermera cerró la puerta cuando el detective volvió con documentos y un número de teléfono. Esa primera noche no dormí. Volví a casa en un estado que no era ni ira ni tristeza. Era algo contorneado entre ambos. Vi las fotos de familia en el pasillo y sentí que me miraban culposas. Lily y Josh despertaron la mañana siguiente con la inocencia de siempre. Lily se abrazó a mi pierna y yo fingí normalidad. Había reuniones, llamadas al colegio, explicaciones sencillas. A mamá tuvo un accidente, ya está en el hospital. Mentirles era un acto de protección y también de cobardía.
Les prometí que todo iba a estar bien, lo que en ese momento no sabía si era verdad. La curiosidad práctica fue reemplazando al aturdimiento. No quería que la incredulidad me paralizara. Llamé a Sam Whittaker, nuestro abogado de confianza, y le expliqué lo básico. Sam, consecuente con su manera de ser, armó una lista de pasos inmediatos: a registrar la hospitalización, hablar con el detective, limitar acceso a cuentas si era necesario, comprobar la seguridad de la casa y la custodia provisional de los niños si la situación evolucionaba. No era una conversación de abogados y clientes, sino de un hombre que intenta no perder lo único que sentía suyo. El primer movimiento real fue contratar a James Reynolds, un investigador privado que conocía por una recomendación. No quería espionaje morboso, quería huesos. Si aquello era una intrusión puntual, quizá habría espacio para solucionar lo humano. Si era algo prolongado, necesitaba pruebas claras. James llegó una semana después con un sobre grueso y una calma profesional que contrastaba con mi malestar. Lo abrió sobre la mesa y puso sobre el cristal del comedor tarjetas de hotel, recibos de restaurantes, capturas de pantalla de conversaciones que olían a una familiaridad que nunca me había mostrado en casa. No voy a enumerar todas las fechas, porque la lista en sí era una herida que se reabría cada vez que la miraba. Pero había patrones en viajes de fin de semana a ciudades a las que ella decía ir por trabajo, cargos en tarjetas con nombres de hoteles y horarios incongruentes. Una reserva en un establecimiento de la ciudad a las 2:12 de la madrugada, con el nombre de Thomas Blackwood. Thomas Blackwood, nombre que me sonó a nada hasta que James lo pronunció, y entonces tuve que dejar de respirar por un segundo. Empleado en Sterling Marketing, Mijiju Jamis, con un historial profesional que incluía ascensos y lazos con la oficina de línea superior. Entró en la lista de personas que ahora ocupaban espacio en mi cabeza. Vi las fotos con la sensación de estar mirando algo que no me pertenecía, y eso dolía de una manera distinta a la traición. A la traición dolía la usurpación de recuerdos. Había imágenes borrosas, nunca explícitos, de 2 copas en una mesa, de una mano sobre otra, de una salida nocturna con la ropa arrugada. No eran pornográficas, eran íntimas en el peor sentido, la prueba de que algo privado había dejado de ser invisible. James había conseguido además registros de entradas de hotel en fines de semana concretos, donde la tarjeta de crédito estaba a nombre de mi mujer. Pero la firma, en uno de los recibos, coincidía con la forma manuscrita que yo siempre le había conocido. Un detalle mínimo, casi ridículo, y sin embargo, demoledor. Mis recuerdos fueron recontextualizándose como si alguien hubiera activado subtítulos. Aquellas noches que ella decía que trabajaba hasta tarde, aquel perfume nuevo que yo había notado una vez en su chaqueta y que no reconocí del primer modo, las llamadas cortadas con excusas fumadas, todo volvía y se alineaba en un mapa que yo había ignorado por comodidad. Me pregunté cuántas veces más había preferido la tranquilidad a la verificación. La investigación, lejos de dar alivio, habría más preguntas. James encontró mensajes con un tono que no era el de una relación estrictamente profesional, apodos, planes para encontrarse, referencias a inicios de semanas que sonaban a pequeñas escapadas. Entre los papeles había un itinerario en vuelos, horarios, facturas de taxis. No había violencia ni amenazas. Había complicidad. Había una relación paralela a nuestra vida familiar que Elizabeth había tejido sin que pudiéramos verla. Y yo fui parte de la ceguera que permitió que esa tela se hiciera y se sostuviera. Decidí que no confrontaría a Elizabeth sin saber todo lo que James pudiera aportarme. Sam me aconsejó que documentara, que no me precipitara mis emociones en algo que pudiera perjudicar la custodia de los niños o la seguridad de la familia. Hay que pensar en los niños, dijo Sam. Y lo dijo con esa frialdad que, si bien me molestó, comprendí en sus ojos miraban a los hijos como a un activo a proteger, como a una prioridad que se anteponía al drama. Sam organizó una reunión para revisar medidas en bloqueo de cuentas conjuntas, cambio de contraseñas y una evaluación de custodia provisional.
en caso de que Elizabeth no pudiera encargarse de los niños por su estado. No lo quería pensar, pero cada posibilidad que Sam nombraba me devolvía la responsabilidad principal a Lilith y Joss. La noticia se corrió por la familia como una marea templada. Olivia, la hermana de Elizabeth, me llamó entre lágrimas y con una mezcla de defensa y confusión. Quería creer que todo había sido un malentendido, que mi mujer se había equivocado por exceso de alcohol o por una debilidad circunstancial. Katie, mi hermana, fue más parca. Protege a los niños, me dijo. Su frase fue un golpe seco y también una ayuda que me ancló. Las dos posiciones eran distintas. La primera buscaba salvar a Elizabeth del juicio. La segunda priorizaba el presente de nuestros hijos. No eran mutuamente excluyentes, pero en mi cabeza lo parecían. Entre llamadas, James me dejó revisar una carpeta en su oficina. Había mensajes que empezaban amistosos, luego íntimos. Una tarjeta de restaurante con la dedicatoria escrita en el reverso por las noches que merecen ser nuestras. No necesito reproducir las líneas para que se entienda el corte que hicieron en mi corazón. Vi el calendario con marcas de encuentros y noté que algunos coincidían con las fechas de nuestra boda. Je complot de cosas que yo había guardado como sagradas. El peso de la traición no era solo por el acto físico de su cercanía con otro hombre, era por la manera en que se había distribuido en nuestras fechas y en nuestras pequeñas celebraciones, como si alguien hubiera ocupado los huecos de mi vida que yo consideraba exclusivos. En una de las noches siguientes, me senté en la cocina hasta tarde, con la carpeta de James abierta y un vaso de agua que no tocaba. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido remoto del frigorífico y el respirador de la calle. Pensé en cómo le diría a Lilith, que a sus 14 años notaba más de lo que decía, y a Josh, que con 11 aún dormía con un peluche junto al pecho. Pensé en Elizabeth cuando era la mujer que conocí, compañera de universidad, la que me apoyó cuando perdimos a un ser querido de mi familia, la que me acompañó en mis primeras derrotas profesionales. En esos recuerdos había verdad y cariño. La traición no eliminaba todo eso, pero lo colocaba en una vitrina distinta, con cristales rotos. La ambivalencia me destrozaba. Había momentos en que quería entrar en el hospital y gritar hasta que la verdad saliera. Otros en que deseaba que todo fuese una pesadilla y despertarme con Elizabeth a mi lado. Me encontraba repasando conversaciones del pasado que ahora tenían un doble sentido. A una frase inocente podía convertirse en pista, una ausencia, un motivo. Mi corazón buscaba explicaciones prácticas, y mi cabeza una manera de poner límite. Fue entonces cuando el detective Parker me alertó sobre algo que no había contemplado. La figura de Thomas Blackwood no era un mero amante eventual. Según la policía, había indicios de que él ocupaba un puesto en Sterling Marketing que incluía viajes frecuentes y acceso a recursos. Parker dijo la palabra negligencia sin desarrollarla y señaló que la empresa tenía responsabilidad por contratar a personas sin la debida supervisión. No supe si lo que dijo era una sugerencia o un eco de algo que podía escalar. Sterling Marketing apareció en los papeles como un nombre frío y corporativo que, de algún modo, había entrado en nuestra vida privada. No me permití desenfrenos, ni una escena pública, ni un post airado en redes. Sam me recordó que cualquier acto impulsivo podría volverse en mi contra. Sé sólido, Micael, protege hechos, no emociones. A su consejo fue una orden, morada por la urgencia de la situación. Cambié las cerraduras de la casa, revisé cuentas bancarias y establecí con Sam líneas de actuación. Quería que Lily y Josh tuvieran rutinas, que la casa volviera a ser un lugar donde pudieran confiar aunque fuera en el marco de una reconstrucción nueva. En paralelo, hubo pequeñas batallas cotidianas que dolían más de lo que imaginé al ver la taza de café que ella usaba en la mesita. Los calcetines en el cajón que me recordaban su presencia. Hice una lista práctica en facturas que habría que separar, objetos que debía guardar para evitar que los niños se encontraran con evidencias privadas, y fechas escolares
que debían quedar intactas. Me sentí como alguien que, después de recibir un cataclismo íntimo, organizaba con cuidado los escombros. Hubo una tarde, mientras revisaba el informe preliminar de James, en la que entendí cuánto había fallado en las señales. Me vino a la memoria una cena en la que ella llegó tarde y me dijo que había una reunión de crisis en su trabajo. Pensé que ella me protegía de su estrés profesional. Recuerdo la noche en la que entró con un bálsamo para labios que no era el que ella usaba. Lo atribuí a un detalle sin importancia. Ahora, esas mismas imágenes eran evidencias tácitas, pequeñas puertas abiertas por las que alguien podía pasar sin que yo me diera cuenta. Decidí que el siguiente paso sería revisar todo con calma y preparar una conversación que no fuera espectáculo, sino demanda de verdad. No buscaba venganza, buscaba claridad. Se lo dije a James y a Sam. No quiero actuar a la ligera, pero tampoco voy a permitir que la vida de mis hijos sea un lugar de sombras. Quería escuchar directamente en su expresión y en sus palabras por qué había ocurrido aquello. No necesitaba una confesión para quitarme el dolor. Necesitaba la verdad para poder construir la seguridad que los niños merecían. Mientras me preparaba para esa conversación, la familia se dividía en matices que me afectaban de maneras opuestas. Olivia seguía buscando excusas para Elizabeth. Me llamó para decir que ella estaba sufriendo y que el hospital no era el marco para lanzar juicios. Katie, a su vez, me ofrecía apoyo práctico. No está solo, me dijo, y se presentó con comida preparada y con Lelis en el coche en una tarde que no olvidaré. Ver a mis hijos en brazos de mi hermana me hizo ver que aunque el matrimonio se tambaleara, el tejido familiar tenía otras manos que lo sostenían. La primera parte de la verdad, la que vino en sobres y en pantallas, me dejó con una claridad pesada. La otra parte, y la que tendría que salir de la boca de Elizabeth, era la que más me aterraba. Preparé, con Sam y James, una lista de preguntas. Quería saber la duración, el alcance y si había algo que pusiera en riesgo a nuestros hijos. Quería entender si había manipulación laboral de por medio, si Thomas había usado su posición para acercarse a mi mujer, no por venganza, repito, sino por seguridad y por dignidad. La tarde antes de enfrentar aquello, no dormí. Me miré en el espejo y vi a un hombre que hasta hace poco se reconocía como marido y padre. Ahora estaba a punto de entrar en un territorio en el que debía decidir si el perdón inmediato era lo correcto. Todos me suplicaban que la perdonara a la madre de Elizabeth, Olivia, algunos amigos que no podían ver el daño desde dentro. Perdónalo todo, me decían. La comunidad, la tradición, la empatía, corrían del lado de la conciliación. Pero yo tenía que responder a otra voz, en la de mis hijos, la de la responsabilidad. Se podía perdonar sin verdad y sin consecuencias que garantizasen que aquello no se repetiría. Mi corazón no tenía prisa en regalar el perdón si detrás no había integridad restauradora. Esa noche, sobre la mesa, había un sobre sellado con la última parte del informe de James, una transcripción de mensajes en los que se sugerían planes, una lista de pagos y las fechas que coincidían con noches en las que, según sus notas, Elizabeth había parecido cansada en casa con excusas. Abrí el sobre con manos que no me obedecían del todo. En las páginas, junto a recibos que tenían la rúbrica de la tarjeta, aparecía una nota manuscrita que James había reproducido fotográficamente, un garabato que decía algo como para cuando por fin tengamos tiempo. No era una confesión, pero era una confirmación de un proyecto paralelo. Cerré la carpeta y me quedé mirando la puerta de la calle. Afuera, la ciudad seguía su respiración indiferente. Adentro, la vida que conocía se fracturaba en pedazos ordenados y fríos. En ese instante comprendí una cosa con la claridad que solo da el vértigo. Perdonar es una posibilidad privada, pero exigir la verdad y proteger a los que dependen de ti es una responsabilidad pública. No sabía si habría espacio, más adelante, para el perdón pleno.
Lo que sí sabía era que no podía apresurarlo ni condicionarlo a lo que otros pidieran. La decisión inmediata fue práctica: preparar la conversación. Asegurar la custodia temporal de los niños si la situación hospitalaria empeoraba. Documentar cada paso. Sam se ocupó de redactar comunicaciones formales y de proponer un calendario prudente. James continuaría la investigación hasta que tuviéramos un cuadro más claro. Yo por mi parte cerré la noche con una rutina de padre, al leer un cuento a Josh por teléfono que yo mismo interpreté con voz quebrada y prometerle un fin de semana de cine en casa. Al otro lado de la línea supe, por su respiración, que me creyó. En la mañana en que decidí que no iba a confrontarla sin pruebas, respiré hondo y fui a abrir la carpeta una vez más. Había una fotografía que no mostraba nada explícito. 2 sombras en una esquina de un hotel, una mesa con botellas vacías. A su lado, un recibo con el nombre de Thomas Blackwood y una fecha. Me di cuenta de que aquello ya no era solo sobre Elizabeth, era una decisión sobre la forma en que protegería a mi familia y sobre lo que exigiría a quienes me pedían compasión sin verdad. Pensé en la promesa de cuidar a mis hijos y en la fragilidad de la confianza. Cerré la carpeta y apagué la luz del comedor. Me quedé un rato en la oscuridad con los sonidos atenuados de la casa. Sabía que al día siguiente tendría que hablar con Elizabeth mientras aún estaba en el hospital y que tenía que hacerlo de manera que no la humillara, pero tampoco la disculpara sin responsabilidad. Sabía, también, que la gente me miraría por la decisión que tomara. Unos me entenderían, otros me reprocharían. Esa atención no me interesaba. Mi preocupación era una sola: Anne, la verdad y la seguridad para Lily y Josh. Dejé la carpeta en la mesilla, junto al teléfono. Afuera, la madrugada seguía su curso indiferente. Dentro, el reloj marcaba 3:01, las 2 de la mañana, y mi corazón palpitaba con un ritmo que no había reconocido hasta entonces. No había llegado todavía el momento de la confrontación abierta. Antes vendrían preguntas, pruebas y la alineación de personas que podrían inclinar la balanza. Pero, en lo más íntimo, ya había comenzado la reconstrucción, la decisión de priorizar la integridad sobre la prisa del perdón. Al amanecer, antes de salir, miré la foto de Leleze colgada en la nevera. Mi promesa a ella era simple y feroz: tendría un padre que no negase la verdad y que al mismo tiempo les ofreciera a ellos un hogar seguro. Con esa imagen en la cabeza, di el primer paso hacia una conversación que cambiaría todo. Suscribirse aquí no es obligatorio, lo digo solo porque sí te interesan este tipo de relatos reales. Podrías acompañarnos y ayudarnos a que más gente que pasa por algo parecido no se sienta sola. Ahora sigo con lo que ocurrió después de aquella noche en la que decidí que no regalaría el perdón hasta no tener la verdad. Entré al hospital con la carpeta bajo el brazo, como si llevar documentos pudiera sostener mi autoridad frente a algo que no tenía normas. Elizabeth me miró cuando abrí la cortina. Sus ojos estaban hinchados y en su voz había menos defensas de las que esperaba. Cuando le puse la carpeta en la mesilla, su reacción fue más humana que cualquier estrategia. Tomó aire y lloró. «Michael, por favor», empezó, y yo tuve que sujetarme a la idea de que no quería humillarla delante de los médicos. Pero necesitaba respuestas. Las formalidades que había organizado con Sam y James me daban permiso para hacer preguntas concretas, no acusaciones incendiarias. La conversación fue torpe, llena de silencios y de frases a medias. Ella habló de soledad, de sentirse invisible en medio de las exigencias que llegaban en los primeros años con los niños, de noches desperdiciadas en intentar mantener algo que se deshilachaba. No justificó lo que había hecho. Pidió perdón entre sollozos y dijo palabras que parecían buscar una absolución rápida. Fue un error. Fue una estupidez, dijo. Yo escuchaba, no para absolver ni para castigar, sino para medir qué parte de aquello comprometía la seguridad de mis hijos. Le pregunté la duración, le pedí nombres, fechas, me dio fragmentos, recortes de la verdad, y cuando mencionó a Thomas Blackwood,
No lo hizo con la dureza que imaginé, lo nombro como quien pronuncia. Un hecho doloroso porque ya no quiere él participar más en su vida. No era una confesión completa, era un tormento a ratos aceptado, a ratos disociado. A la salida del hospital, la madre de Elizabeth me buscó con la mirada y me pidió perdón por la humillación pública. Olivia habló en mi oído con la vehemencia de una persona que quiere salvar a un ser querido de la mirada implacable de los demás. Me contó brevemente episodios de juventud de Elizabeth, excusas que intentaban explicar más que justificar. En paralelo, llegaron mensajes y llamadas de amigos, pidiendo mesura y empatía. A todos cometemos errores, decían. No quería que mi respuesta se basara en lo que los otros me pedían, quería que mis decisiones demostraran una prioridad clara a la estabilidad de Lily y de Joss. La confrontación en casa sucedió unos días después. Sam me preparó para lo legal. James cerró pruebas en un pendrive que llevé encima, como si fuera un talismán. Y yo procuré poner límites verbales antes de que la situación se desbocara. Quería una escena en la que la verdad quedara en la mesa, y no el espectáculo. Aún así, cuando Thomas apareció en nuestra puerta, la tensión se quebró en algo físico. No estoy orgulloso de lo que hice en ese momento. La voz me tembló y mis manos respondieron a un mandato antiguo y primitivo de protección. Le empujé, y él tropezó con la alfombra. Fue un gesto que duró un segundo y que me avergonzó durante semanas. Thomas no respondió con violencia. Su mirada fue de desprecio y de sorpresa. Elizabeth gritó mi nombre, y en ese grito vi toda la complejidad de lo que daba y quitaba la traición. Ella buscaba ser protegida y al mismo tiempo parecía exhausta de ser el centro del conflicto. Katie llegó, decidido apoyo práctico. Se colocó entre nosotros con una firmeza que no admitía espectáculo. Olivia, que no quería creer en la versión completa de lo que había ocurrido, trató de calmar la escena con palabras blandas. La familia se fracturó en posiciones que ya habíamos visto en llamadas y mensajes, a los que pedían perdón inmediato y los que pedían prudencia por los niños. Yo me mantuve en un lugar intermedio pero firme en exposición de hechos, protección de la privacidad, medidas concretas. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. No fue un acto de castigo hacia Elizabeth, sino una medida de seguridad para los niños mientras la situación se aclaraba. Nadie me la negó. Sam insistió en que la prioridad eran Lily y Joss y que lo demás debía resolverse con calma y con pruebas. Cuando iniciamos los trámites para separar cuentas y poner en marcha la custodia provisional, la frialdad de los papeles me dio una sensación extraña de alivio. En el juzgado vi, por primera vez, que la ley puede ser el instrumento que impide que el dolor se convierta en caos. Sam supo moverse entre lo emocional y lo técnico, con una delicada distancia en proteger activos, definir horarios de visita, pedir que la casa no se convirtiera en un escenario de nuevas escenas públicas. Presentamos ante la corte la carpeta con las pruebas que James había reunido y pedimos custodia primaria. La decisión fue provisional. Yo obtuve la tutela, de hecho, mientras se resolvía la situación y se evaluaba el impacto en los niños. Hubo que aceptar entrevistas con un profesional designado, declaraciones, pruebas sobre la capacidad de cada uno para atender a los menores. Los ojos de Lelis en esas entrevistas me dolían porque ella no entendía por qué su vida había pasado a ser objeto de escrutinio adultocéntrico. Paralelamente, Sam contactó con el departamento legal de Sterling Marketing. Había indicios de negligencia laboral en Thomas. Había sido contratado sin una revisión clara de sus antecedentes, y algunos mensajes sugerían que sus viajes y horarios coincidían con las salidas en las que aparecía. El nombre de Elizabeth, registrada en hoteles. No puedo afirmar que la empresa tuviera intención de facilitar nada. Los informes sugerían una dejadez en protocolos y en supervisión. Con prudencia, Sam propuso una negociación antes de litigar. Inició el proceso con una carta de reclamación. Sterling respondió de manera retardada, y en esas demoras se constató, por vía documental, que
Existían políticas internas que no se habían aplicado con rigor. La consecuencia fue inevitable. La empresa buscó un acuerdo que evitara una exposición pública. Mayo el arreglo, que no era una admisión formal de culpa, incluyó una compensación y la revisión de ciertos procedimientos internos. Para mí, eso no fue un triunfo de venganza. Fue una señal de que las instituciones también pueden responder cuando sus fallos afecten a familias. Durante esos meses, hubo además audiencias en las que testificaron la hermana de Elizabeth, amigas y colegas. La sala de vistas olía a madera y a formalidad. Los abogados expusieron hechos. Yo hablé con la serenidad que me permitió Saman. La audiencia donde se discutió la custodia fue un momento en el que la protección de los niños estuvo por encima de todo. El funcionario a cargo se interesó en las rutinas, en la estabilidad del hogar, en la capacidad de responder ante crisis. Creo que uno de los factores que inclinó la balanza fue que yo había seguido procedimientos y tomado medidas concretas para minimizar la exposición de los niños a la turbulencia. Eso no hizo que fuera menos humano el dolor, simplemente puso un colchón legal que permitió cierta calma para Lily y yo. Mientras tanto, Elizabeth tuvo recaídas. Lo que yo había interpretado como descontrol puntual fue haciéndose más frecuente llamadas al filo de la madrugada en las que no decía nada, mensajes en los que pedía perdón sin asumir dates, episodios en los que se la veía desorientada. En reuniones familiares, Olivia y ella discutían, y la presión familiar no ayudó. La profesión, en la que había hecho carrera, no supo detectar las señales a tiempo o no supo articular una intervención que fuera efectiva. Cuando su deterioro se fue haciendo evidente, propuse que accediera a un programa de ayuda. El hospital facilitó contactos con 2 terapeutas que me habían recomendado, el Dr. Reeves y la Dra. Matthews. Las sesiones fueron tensas, a veces sinceras, a veces evasivas. Elizabeth acudió a algunas, habló de culpa, de episodios en los que se decía a sí misma que no merecía el matrimonio que tenía. En otras ocasiones, no acudió o abandonó la cita a la mitad. Ver ese ciclo me partía en 2. Por un lado, la indignación por lo que había hecho. Por otro, la compasión por el sufrimiento que la consumía. La comunidad nos miraba con distintos lentes. Algunos la condenaban sin matices, otros la defendían y pedían que la tratáramos con compasión. Yo me encontraba en una soledad que no era exactamente tristeza. Era la soledad de quien tiene que tomar medidas difíciles en nombre de personas que no pueden defenderse por sí mismas. Lily, más perceptiva de lo que admitía, me preguntó una tarde en la cocina si todo aquello era culpa suya. Me partió la voz, le expliqué, con palabras que no borraban el daño, pero que intentaban dar sentido. Ah, no, cariño, esto es de adultos, nosotros te protegemos. Josh escuchaba con su silencio de 11 años, que a veces es más elocuente que un grito. La rutina se fue adaptando. Hubo fines de semana de cine en casa, cenas con rituales que intentaban ser sagrados por su constancia, y conversaciones con los hijos que procuraban no convertirlos en jueces ni en confidentes de información que los dañase. Les expliqué, con la honestidad adecuada a su edad, que su madre estaba enferma y que a veces las personas hacen elecciones dañinas cuando no encuentran otra salida. Les dije que no era su responsabilidad arreglarlo y que nadie tenía derecho a que los niños se convirtieran en instrumentos de consuelo para un adulto. Fue duro y aún así indispensable. Llegó luego una llamada que aún escribiéndola ahora me cuesta ordenar en mi cabeza. Era de la comisaría, a medianoche. Mi voz se quedó seca cuando me dijeron que Elizabeth había tenido un accidente. Me explicaron, con la cautela que exige cualquier investigación, que su coche había salido de la carretera y que había indicios de intoxicación etílica. No puedo afirmar categóricamente más allá de lo que las autoridades informaron. La investigación sugirió que el alcohol estaba presente y que las circunstancias apuntaban a una pérdida de control. No se llegó a una conclusión definitiva sobre la intencionalidad. La nota de la que hablaré más adelante complicó todo. Anne
Era un texto en el que pedía perdón, hablaba de remordimiento y deseaba que los niños encontraran estabilidad. Para algunos, esa nota proyectó una intención. Para mí, fue una mezcla de alivio, culpa y dolor en alivio, porque la amenaza de volver a ver a la persona que había hecho daño en nuestra casa disminuía. Culpa, porque la muerte trae consigo un peso que se cuela bajo la piel. Dolor porque una vida se extinguía y mi familia perdía algo real. El funeral fue un momento de contradicciones. Vi a la gente que me había pedido perdonar arrodillarse ante la pérdida. Vi a otros callar con la incomodidad de no saber qué decir. Lely y Josh asistieron. Lely sostenía una foto enmarcada de momentos felices con su madre y lloró con una honestidad que me partía. Josh, con su silencio medido, se abrazó a mí como si fuera la única tabla firme en la que pudiera sostenerse. Olivia y Katie actuaron con sus roles conocidos, una en defensa, otra en protección. En el cementerio, con el aire frío y la tierra que se cerraba, sentí la complejidad de las emociones, pena por lo perdido y, al mismo tiempo, la claridad insoportable de que no todo lo roto puede recomponerse con palabras de perdón pronunciadas a toda prisa. La lectura de la nota fue uno de los puntos más dramáticos. Olivia la leyó en voz alta, con la voz quebrada, mientras muchos miraban bajo sus manos. Puedo recordar fragmentos sin reproducir palabra por palabra, palabras de culpa, de reconocimiento tardío, pedidos de perdón a los niños y a mí. En esa nota había sinceridad confesa y una petición que algunos escucharon como súplica. Para mí la nota era una complicación moral. ¿Puede una nota mitigar el daño de meses de mentiras? ¿Tiene el arrepentimiento póstumo el mismo valor para quien sobrevive? Estas no son preguntas retóricas, son interrogantes que me han acompañado desde entonces y que creo pueden acompañar a cualquiera que haya sido traicionado. Las reacciones a la muerte fueron variadas. Olivia culpó a la presión social y a la crueldad que a veces ejercemos. Katie, con su mirada práctica, me pidió que sostuviera a los niños y que no permitiera que la muerte se convirtiera en justificación para comportamientos erráticos por parte de otros. Algunas amistades se distanciaron, otras se acercaron con timidez. Las redes sociales, por su parte, divagaron entre mensajes de consuelo y juicios viscerales. Yo apagué mi cuenta por un tiempo. No necesitaba ni alabanzas ni condenas públicas. Necesitaba un espacio para cuidar a mis hijos y para empezar a reconstruir una cotidianeidad que incluyera la verdad como principio rector. Después del funeral, vinieron los trámites legales finales. Había una correa institucional que siguió su curso en peritajes, certificados, la conclusión de la investigación preliminar que confirmó la presencia de alcohol y la evaluación médica final. En el plano civil, la demanda contra Sterling Marketing llegó a un acuerdo. No fue el espectáculo que algunos esperaban, sino una resolución que incluyó medidas internas de revisión de procesos y una compensación. No celebré. Sentí que de algún modo las instituciones habían reconocido que su negligencia existía, aunque no hubiera un responsable único que pudiera suplir el daño emocional causado a mi familia. Con Lilish y hijos asistimos a sesiones con la doctora Matthews, que ayudó a los niños a poner palabras a lo que vivían sin que fueran ellos los protagonistas del drama. Hablaron sobre confusión, sobre cómo a veces los adultos hacen cosas que no se entienden y que pueden provocar miedo. Trabajamos en rutinas, horarios de comida, tiempo de juegos, normas claras que devolvieran previsibilidad. Yo, por mi parte, empecé terapia con el Dr. Reeves. En las sesiones, la culpa y el alivio eran dos emociones que convivían en mi pecho. Le dije a Reeves que me sentía culpable por no haber visto antes, por no haber imaginado que lo que ella enterraba bajo excusas era una vida en paralelo. Él me escuchó sin titulares morales. La culpa es una emoción compleja, me dijo una vez. Sirve si nos ayuda a cambiar, no si nos amarra al pasado. En ese verbo, cambiar versus amarrarse, se convirtió en brújula en las semanas siguientes. Con el tiempo la vida
fue introduciendo nuevos marcos de normalidad. No era lo mismo, ni pretendía que lo fuera. Celebramos cumpleaños sin la presencia física que antes era obvia. Mantuvimos tradiciones que comenzaron a tener otros encargos, no como ritos de celebración ciega, sino como espacios seguros, donde los niños podían ser niños. Guardé en una caja algunas cartas y regalos que habían sido de Elizabeth. No las quemé, ni las escondí. Sabía que la memoria no debía ser borrada. Hicimos, con Lilis, un álbum con fotos seleccionadas, haz las risas, las navidades buenas, las tardes de parque. Fue mi manera de decirles a ellos que la vida tenía momentos hermosos, aunque también tuviera herida. En el juicio moral privado que libré conmigo mismo, la pregunta sobre el perdón fue la que no dejé de formular. Muchos me suplicaron que la perdonara, repetía en mis pensamientos, porque esa súplica fue, en muchos casos, argumentada desde un deseo genuino de reconciliación y desde la compasión. Pero mi respuesta no podía ser automática. El perdón, para mí, no es una consigna social ni una obligación religiosa pronunciada bajo la presión de la mirada colectiva. El perdón auténtico supone verdad, arrepentimiento, que se traduzca en acciones y condiciones que garanticen que aquello no se repita. No habría significado perdonar sin un proceso que asegurase la integridad de mi familia. Si esa integridad no podía restaurarse, porque la persona que la quebró ya no estaba menos, y por eso la muerte no alivia sino que complica. Entonces, el perdón debía tomar otra forma, Nuna, que fuera más íntima, más privada, y no una declaración pública ni una liberación inmediata. Algunas personas me dijeron que conservar rencor era veneno. Comprendo ese argumento. Lo discutí en terapia y con amigos que quedaron cerca. Mi conclusión fue que no confundiera el perdón con la ausencia de límites. Puedo decidir no cargar odio ni buscar venganza, y al mismo tiempo mantener límites por responsabilidad hacia mis hijos. Puedo honrar lo bueno que hubo en nuestra historia sin negar el daño. Puedo también sentir alivio sin sentirme culpable por ello. El alivio no es un crimen cuando nace de la protección que proporcionas a menores que dependen de ti. Con los niños hablé de memoria y, de verdad, les expliqué de forma gradual y acorde a su edad que algunas historias no tienen un final limpio, pero que sí podemos hacer lo posible para que su presente tenga seguridad y cariño. Les aseguré que nadie tendría permiso para convertirlos en moneda de cambio emocional de nadie. Implementamos reglas sobre el uso de la casa, sobre a quién se invitaba y sobre cómo hablar de lo que había pasado. Fue un trabajo paciente y humilde no imponer una versión, sino construir, con ellos, una narrativa que no los dañara. Poco a poco, algunos días se volvieron menos cortantes. Encontré consuelo en pequeñas cosas, al regar las plantas con Lilis y ver cómo ella cuidaba de algo vivo. Cocinar con Josh recetas sencillas y ver su orgullo cuando salían bien. Paseos al atardecer en los que hablábamos de cosas que no tuvieran que ver con lo que había ocurrido. Estas prácticas no borraban los recuerdos ni la complejidad de lo vivido, pero proveyeron una continuidad segura para los niños y, de forma inesperada, para mí, hoy, cuando me preguntan si perdoné, respondo con la verdad de mi pecho no, en un gesto expedito ni teatral. Mi corazón está en una zona de trabajo. A veces siento una tranquilidad que me permite recordar los buenos momentos sin que me duelan tanto. Otras, la imagen de la traición vuelve con la fuerza de una vieja herida que cree saber cómo exigir atención. He aprendido a diferenciar entre perdonar automáticamente y perdonar en un proceso donde la verdad y la integridad sean respetadas. En mi caso particular, la muerte de Elizabeth complicó ese tránsito porque cerró una puerta a la reparación activa. No me ofrece la posibilidad de ver cambios concretos, de mediar pasos que garanticen que lo sucedido no se repita. Eso no me convierte en una persona sin compasión. Me convierte en alguien que pone a sus hijos por delante de una reconciliación que no puede asegurarse. Hay una lección que creo que vale para quien me escucha. El perdón no es siempre
para quien ha faltado. A veces, el perdón es lo que nos damos a nosotros mismos para poder seguir adelante sin odio. Otras veces, el perdón debe esperar hasta que las circunstancias permitan restaurar la dignidad dañada. El punto central es la verdad y la responsabilidad. Si hay verdad, hay base para restablecer la confianza. Si no la hay, cualquier perdón impuesto se vuelve una invitación a la repetición. La reconstrucción no fue un acto aislado, fue una labor con apoyo profesional, familia y tiempo. Agradezco a los que estuvieron sin juzgar, a los que me ofrecieron ayuda práctica y a los terapeutas que nos ayudaron a poner nombres y límites. Aprendimos a vivir con la contradicción de los sentimientos y con la búsqueda de una paternidad firme y cálida. Lily sigue siendo una joven que en ocasiones me sorprende con su resiliencia. Josh sigue siendo un niño que aprende a transformar su silencio en preguntas que nos permiten acercarnos más. Para concluir, vuelvo a la frase que abrió: todo a mi esposa me traicionó y terminó en el hospital. Todos me suplicaron que la perdonara, pero mi corazón tardó en decidir, porque entendí que el perdón no es una moneda que se entrega ante la presión social. Es un proceso que requiere verdad y seguridad. Entre la petición pública de perdón y la responsabilidad de cuidar a mis hijos, elegí la segunda, no porque sea más noble, sino porque era necesaria. No sé si algún día mi corazón dará un perdón total. Si sé que he elegido la integridad como guía y que la protección de Lelis y Josh no admite atajos emocionales. Si esta historia te ha resonado, compártela con respeto, y si tú estás pasando por una traición, por una pérdida complicada o por pensamientos que te desbordan, busca ayuda profesional. Al final del vídeo, el equipo añadirá recursos de apoyo locales para quienes estén viendo desde España y otras orientaciones útiles para quien necesite acompañamiento. Nadie debería transitar un duelo o una crisis de este tipo en soledad. Gracias por escuchar.